Hola, muy buenos días. Perdón por la tardanza. Tuvimos unos problemas técnicos. Una disculpa por estos 8 minutos que les estamos robando. Aquí está listo Carlos Ochoa, que nos va a platicar sobre soluciones térmicas. Charlie. Sí, gracias, Bren. Buenos días. Bueno, si gustas, empezamos con la presentación. Bienvenidos nuevamente a esta serie de webinars que estamos pues arrancando en esta parte del año. Logramos un poquito, ya hablamos de lo que son soluciones y aislamientos en cuestión de acústica. Entonces, esta vez nos toca hablar sobre lo que son aislamientos térmicos para pues los diferentes diseños y procesos constructivos. Bueno, podemos empezar a hablar de lo que es confort con una frase de un decorador de interiores que se llama Billy Baldwin, que nos dijo una frase muy sencilla pero importante. Nos dice que el confort es quizá el mayor de los lujos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué podríamos considerar el confort un lujo? Yo creo que podemos empezar con la definición del confort, que nos dice que son todas las condiciones que nos van a producir un bienestar, que van a ayudar a nuestra salud y a nuestra comodidad, para poder crear un ambiente donde no tengamos distracciones, no tengamos molestias, pues que nos puedan perturbar física o mentalmente como usuarios de estos espacios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos considerarlo un lujo? Porque es algo que todos queremos en nuestros espacios, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en cualquier espacio de trabajo o cualquier espacio donde vivamos por nuestro día a día. Esto lo podemos traducir dentro del contexto de la arquitectura. Se vuelve importante porque podemos analizarlo desde tres perspectivas que nos van a ayudar a controlar estas sensaciones de bienestar desde todos nuestros métodos perceptivos, ya sea por el confort térmico en cuestión de temperaturas, por el confort acústico en cuestión de sonidos y por el confort visual a través de lo que perciben nuestros ojos. La arquitectura pues, nos va a ayudar a regular y a pues, utilizar principalmente los elementos arquitectónicos, en este caso la envolvente o los sistemas constructivos, para poderlas llevar a un punto donde pues que podamos cumplir valores mínimos o máximos que sean previsibles para cada tipo de espacio. Ahora, estos valores mínimos o máximos pues van a estar regulados dependiendo de las normativas de cada país. Dentro de los tres tipos de confort que hablábamos, en este caso nos vamos a enfocar en lo que es el confort térmico. El confort térmico pues, nos va a depender de cuatro factores que influyen en las temperaturas interiores de los espacios. El primero y pues el principal del que vamos a agarrarnos ahorita es lo que es la radiación solar. La radiación solar pues es toda esta temperatura o calor que ingresa a los espacios a través de las fachadas o de las envolventes. Ahora, nuestro cuerpo es muy sensible a estos cambios de radiación. Si en algún momento pues nosotros nos sentimos con frío, al momento en el que recibimos la luz del sol, inmediatamente sentimos una mejora. Pero si nosotros ya estamos dentro de una temperatura caliente, al momento de percibir el sol, pues se va a volver súper incómodo. Los otros tres factores que tenemos en cuenta son la temperatura ambiente del aire, que está, pues independientemente de las sensaciones y gustos que tengamos cada quien, de cómo nos sintamos bien, lo ideal es que los edificios se mantengan en una temperatura promedio. Al interior podemos hablar entre 18 y 25 grados en cuestiones de invierno y a lo mejor entre 20 y 27 grados en cuestiones de verano. A partir de estos parámetros, ya cada persona puede ir adecuando su vestimenta en función de las actividades que vamos a realizar al interior de estos edificios. La tercera variable, que es la velocidad del aire, importa. ¿Por qué? Porque
el aire tiene que tener un flujo constante, tiene que estar circulando y tiene que estarse renovando, porque el aire es muy sensible también a la temperatura. El aire se empieza a calentar y eso nos va a producir incomodidad. Entonces, este aire que está rodeando nuestro espacio, que nos causa sensaciones, tenemos que estarlo pues también regulando. Antes de hablar de, más bien antes de continuar hablando sobre lo que son aislamientos térmicos, podemos hablar de lo que es un aislamiento como tal, el concepto de aislar. Pues nos dice, la definición es que aislar es la función de separar dos cuerpos que puedan tener alguna conducción entre ellos. Separarlos por medio de un no conductor que puede evitar esta transferencia de energías, ya sea electricidad, calor o sonido. Por eso es que los materiales con propiedades aislantes toman tanta relevancia, porque pues, la definición de aislamiento térmico está asociada a la capacidad de controlar esta transmisión de calor de un espacio al otro. Por ejemplo, dentro de nuestras propias casas, cuando es una época de calor, como la que acabamos de vivir, una ola de calor muy, muy intensa, pues lo que buscamos es impedir que ese calor producido por la radiación solar que está pegando directamente en nuestros muros, en nuestros techos, pues entre al espacio donde estamos nosotros habitando. Y por el contrario, cuando hablamos de ambientes fríos en inviernos, pues lo que vamos a buscar es que el calor que estamos produciendo nosotros como personas, como cuerpos, que este calor se escape al exterior. ¿Por dónde se va a escapar? Pues a través de los muros, a través de las puertas, a través de las ventanas. Resumiendo un poquito esto, eh, esta transmisión de calor vamos a reducirla a través de la estructura sobre donde instalemos estos materiales. A través de análisis térmicos podemos calcular pues, los valores numéricos y el beneficio energético que vamos a obtener aislando las envolvencias de nuestros espacios. En la mayoría de los casos, pues los sistemas constructivos convencionales, como pues los que todos conocemos, de los que está construido algún edificio, ya sea bloc, ladrillo, concreto, vidrio incluso, pues no son suficientes para poder aislar térmicamente un espacio. Es por eso que tenemos la necesidad de incluir un material con estas características aislantes para determinar pues, los requerimientos que nos van a evitar esta transmisión de calor. Cada material va a tener diferentes aplicaciones y características. La selección de este aislamiento pues, va a estar definido en gran parte por el sistema constructivo que ya tengamos en la edificación o el que estemos pensando al momento de proyectar una edificación, así como las propiedades del material aislante que nos van a otorgar diferentes desempeños térmicos. Ahora, estas características, las características de estos materiales van a estar basadas en los siguientes conceptos. Uno de los mayores es la conductividad térmica, que en términos sencillos, pues es la capacidad de un material para conducir o más bien permitir el paso de calor a través de su masa. Definido un poquito más conciso, puede ser la cantidad de calor que se transmite a través de una superficie a través de determinado tiempo. O sea, ¿cuánto calor nos va a transmitir un material? Dependiendo del tiempo que esté expuesto a la radiación. Esta conductividad, ¿cómo la vamos a contrarrestar? La contrarrestamos con lo que es la resistencia térmica o el famoso valor R de los materiales. Este valor R representa la capacidad del material de oponerse a este flujo, a este paso de temperatura.
Es decir, el cálculo del valor R o la resistencia térmica va a ser la relación entre el espesor de nuestro material y su conductividad térmica. En resumen, entre mayor sea el valor R, mayor va a ser la capacidad de aislamiento que nos va a otorgar este material. Vamos a tener una menor pérdida o ganancia de calor y por lo tanto todo nuestro sistema va a tener un desempeño energético más alto. Este valor R debemos tenerlo en cuenta al momento de hacer el diseño de nuestros sistemas de aislamiento. ¿Por qué? Porque el diseño de estos sistemas va a tomar en cuenta el valor R de todos los materiales que vayamos incluyendo en el sistema. Entonces, al momento de incluir un aislamiento, pues nosotros vamos a poder aumentar ese valor R. La densidad de los materiales también es importante porque para cada tipo de material hay un rango de densidades donde a mayor densidad tenga el material, pues mejor puede relacionarse una mejora en el aislamiento. Sin embargo, también debemos de cuidarlo porque a veces al aumentar demasiado la densidad de los materiales puede resultar contraproducente. Y esto va también un poquito ligado con el espesor. El espesor, como lo vemos en la fórmula del valor R, que es la relación entre el espesor y la conductividad térmica, pues vamos a tener un sistema más aislado. Aquí es donde tenemos que hacer el análisis de cuánto es el espesor y la densidad máxima que recomendamos utilizar para que el sistema no esté pues sobreespecificado o que nuestro aislamiento no esté demasiado sobrado o pueda estar, pues nos podamos quedar cortos en el desempeño. ¿Esto cómo lo podemos resumir? En muchos casos, la lógica nos diría que entre más espesor metamos, más aislamiento vamos a tener. O si metemos el doble de aislamiento, vamos a tener el doble de ahorro energético, cuando no necesariamente es así. Respecto a la conductividad, también es importante mencionar que la conductividad no es una propiedad única de los materiales térmicos que vamos a platicar a continuación. Es una propiedad que tienen todos los materiales de nuestra vida diaria, sea metal, sea concreto, madera, ladrillo, todos los materiales, incluso nosotros mismos podríamos pues, tener un valor de conductividad, la propiedad de transmitir este calor. Mientras más baja sea esta conductividad, más térmico va a ser el material, menos va a transmitir esta temperatura. Por eso es que, acorde a esta pequeña gráfica de ejemplos, pues consideramos la fibra de vidrio como un aislamiento térmico. Como mencionábamos antes, los materiales convencionales no siempre son del todo eficaces a la hora de hablar de aislamiento térmico. Por ejemplo, vemos la diferencia demasiado grande entre lo que es el acero o el concreto y lo que vendría siendo la fibra de vidrio. Nosotros al incluir este material de fibra de vidrio dentro de nuestros sistemas, lo que vamos a hacer es que al tener una conductividad tan baja, va a retener ese paso del calor hacia el otro espacio. Ahora, ¿por qué usar aislamientos? Bueno, ya he mencionado un par de veces lo que es el ahorro energético, la eficiencia energética de los sistemas como tal. Y en este caso de aislamientos térmicos, es lo que estamos buscando. ¿Por qué ahorrar energía al usar aislamientos térmicos? Debido a las propiedades del aislamiento térmico, pues vamos a tener un menor consumo de energía en los conceptos de aire acondicionado o calefacción. Nosotros en un espacio convencional
Si, si sentimos que hace mucho calor, vamos a prender el aire acondicionado. O si sentimos que hace mucho frío, vamos a buscar prender la calefacción para regular la temperatura al interior del espacio donde estamos. Si esta regulación de temperatura la logramos hacer desde el sistema constructivo, evitar que el calor entre a nuestro espacio o que el calor salga de nuestro espacio, nos vamos a evitar este uso de aparatos como el aire acondicionado o la calefacción para regular la temperatura. Esto lo vamos a ver reflejado en el consumo de energía eléctrica, básicamente. En algunos estudios paramétricos, pues se ha encontrado que se puede bajar hasta un 30% el uso de una calefacción o un aire acondicionado con mejoras muy sencillas o muy simples al momento de diseñar nuestros espacios. Igualmente, como el ahorro de energía, pues vamos a tener una menor inversión en lo que es equipos de refrigeración, equipos de calefacción, así como disminuir el tonelaje total de enfriamiento que vamos a tener en un edificio. Recordemos que el cálculo de equipos de calefacción o de refrigeración, pues se hacen tomando en cuenta la temperatura interior de todo un edificio completo. Si nosotros, aislando la envolvente, podemos reducir esa temperatura al interior desde el principio, pues el cálculo del tamaño de estos equipos va a ser menor desde el inicio. En cuestiones de confort térmico, pues es un poquito parte de lo que hemos estado platicando, que vamos a tener una mayor comodidad al interior del espacio. Al aislarnos de las condiciones meteorológicas del exterior, del frío, del calor, pues entonces estos espacios van a ser más cómodos, ya sea simplemente para dormir, para descansar o para trabajar. Yo creo que todo el mundo a partir de la pandemia empezamos a trabajar mucho desde casa y nos dimos cuenta de las condiciones en las que están nuestros espacios. Muchas veces, digo, desde experiencia propia, al estar todo el día dentro de un cuarto, te das cuenta de los cambios de temperatura que tiene y que de repente si es muy caliente, pues uno no está cómodo trabajando, ¿no? O de repente en las noches, si hace mucho frío, a veces ni siquiera descansas. Entonces, todas estas son los aspectos que el confort térmico nos puede ayudar. Otra de las ventajas de usar aislamiento, un poquito de lo que vimos en el webinar anterior y el que vamos a ver en el siguiente, es el confort acústico. El confort acústico, pues vamos a maximizar la eficiencia controlando el sonido, como lo platicábamos la vez anterior. Vamos a evitar lo que es la transmisión del sonido de un espacio al otro, así como dentro del mismo espacio, pues evitar el eco y la reverberación para lograr un poquito más de privacidad y comodidad dentro de estos espacios. Y en temas de sustentabilidad, recordamos que al usar aislamiento en los diseños, podemos tener edificios más eficientes en cuanto a los recursos que vamos a emplear. Además de la productividad de los ocupantes, perdón, pues vamos a maximizar el retorno de inversión en el ciclo de vida del edificio. Vamos a reducir el impacto ambiental en el planeta, así como cumplir pues, con ciertas normas o certificados que nos pueden otorgar por las calidades de los materiales de estas construcciones. En general, usar cualquier tipo de aislamiento de calidad y también importante mencionar que esté bien instalado y bien colocado, nos va a permitir disfrutar de espacios por mucho más eficientes.
Ahora, ya hablamos un poquito de lo que son los conceptos básicos de temperaturas, de calores, de transferencia de calor y qué son los aislamientos, cómo nos ayudan. Pero ahora, ¿qué tipo de aislamiento va a ser el adecuado para nosotros? Si alcanzamos a ver la tabla, hay una cantidad enorme de materiales y cada uno de estos materiales va a tener diferentes características en cuanto a su composición, en cuanto a la temperatura que resisten, en cuanto a la conductividad que van a manejar. Aquí en México tenemos lo que es la Asociación Nacional de Aislamientos. Perdón, en Estados Unidos existe la Asociación Nacional de Aislamientos, que es la encargada de regular y categorizar los diferentes tipos de aislamiento que existen en el mercado. Hablando en este caso de aislamientos térmicos, pues vamos a encontrar tres grupos principales de aislamientos. Los aislamientos celulares, que vamos a encontrar lo que son polistirenos, elastómeros, policianurato, que como lo vemos en la gráfica, en el gráfico, perdón, si los vemos a nivel microscópico, pues son materiales hechos de celdas que pueden estar más abiertas o más cerradas, y justo esta distancia y tamaño entre las celdas de su composición son las que nos van a determinar qué cantidad de aislamiento pueden tener. Otro de los grupos de materiales aislantes son los materiales fibrosos, que pueden ser materiales hechos a base de fibra de vidrio, materiales a base de lana de roca o materiales a base de escoria. Estos materiales fibrosos nos van a ayudar justamente a aislar los espacios a través de contener el material y el aire dentro de su cuerpo. El aire es un mal conductor de la temperatura. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que este aire nos aísle de esa transmisión de calor. Los materiales fibrosos podemos encontrarlos en muchas densidades, lo que nos va a dar también las características de su presentación. Vamos a encontrarlo en colchonetas, como la primera imagen que tenemos del lado izquierdo. Colchonetas que están presentadas en forma de rollos. Vamos a tener placas rígidas, como la imagen del medio, que además, pues algunas van a tener ciertos recubrimientos en su cara exterior o su cara interior, dependiendo de sus tipos de uso. La imagen del lado derecho tenemos lo que son los aislamientos de fibra de roca, que igualmente son fibrosos, pero a diferencia de un material de fibra de vidrio, pues un material de roca nos va a otorgar también un aislamiento resistente al fuego. Hablando de materiales flexibles, pues los podemos encontrar en muchas aplicaciones. Por ejemplo, las dos que tenemos abajo, que son materiales demasiado flexibles, que nos pueden ayudar incluso para ductos de aire acondicionado, para recorridos de esta regulación del aire, y igualmente con recubrimientos al interior o al exterior de sus caras. Otro tipo de material aislante son los materiales granulares, como lo es el corcho, la celulosa, la perlita expandida. Estos materiales, ¿cómo van a funcionar? Estos materiales nosotros, al colocarlos dentro de un sistema, pues va a ser como si prácticamente como si rellenáramos un envase con granitos, ¿no? Como con granito de arena, con granitos de unicel, por ejemplo, donde al momento de juntar este material, pues va a quedar atrapado cierta cantidad de aire dentro de estos granos,
lo que nos va a ayudar también a poder regular las temperaturas. Pues la cantidad de materiales de cada grupo, pues como les comentaba, va a ser enorme y va a depender mucho del sistema constructivo que estemos nosotros diseñando y de las características o de los niveles de aislamiento que queramos nosotros manejar. Ahora, nosotros como Owens Corning, ¿cómo vamos a poder ayudar? Nuestro trabajo como especificación es apoyarlos a definir o escoger el mejor tipo de aislamiento para la solución que ustedes estén necesitando. Como lo comentábamos al principio, muchas veces como primera idea podemos irnos con que si meto el doble de espesor voy a tener el doble de aislamiento. Y no siempre es así. Eso nos puede resultar en un gasto excesivo al tratar de meter un aislamiento que no nos va a rendir lo suficiente o al contrario, que nos vamos a quedar cortos. Este apoyo que nosotros podemos dar como especificación, pues se lo podemos dar en todos los conceptos que estamos viendo en pantalla. Lo podemos ver en soluciones acústicas, lo podemos ver en cuestiones de resistencia térmica, esto hablando de confort. Lo podemos ver también como ya hablando en cuestiones de retornos de inversión, en simulaciones energéticas que nos puedan demostrar numéricamente el ahorro que vamos a tener en, en cuestión de equipo y cuestión de gastos de energía eléctrica. Este método funciona de manera que nosotros podemos revisar un proyecto, revisar la envolvente de la que hablábamos, por la que vamos a tener la radiación solar, y nosotros vamos a calcular la temperatura al interior que va a tener un edificio completo y cuánto gastaríamos en energía eléctrica contra la reducción de esta energía al meter un aislamiento. Nosotros podemos calcular el mismo edificio colocando un aislamiento desenvolvente y poder definir las temperaturas que vamos a tener al interior y cuánto gasto energético vamos a tener para poder evaluar ese ahorro. La propuesta técnica y las asesorías técnicas como seminarios y capacitaciones también podemos revisarlo nosotros. Podemos apoyarles a lo que son la instalación de estos materiales, dependiendo del tipo de material que se escoja, así como las condiciones del sistema constructivo. Otro punto de los que manejábamos, que es respecto a la sustentabilidad, también podemos proporcionarles o hacer de su conocimiento los certificados con los que contamos para poder lograr estos niveles de sustentabilidad que nos requieren ciertas certificaciones. Hablando también un poquito de los sistemas constructivos que se pueden aislar y en los que tenemos participación, pues no son únicamente las envolventes, como les platicaba, no son únicamente muros o no son únicamente techos, sino también se puede lograr un aislamiento en los ductos de aire acondicionado, así como en las tuberías. Recuerden que estos sistemas, ductos, tuberías, también transmiten sonido y también transmiten temperatura. Entonces, mientras tengamos estas dos condiciones, es posible encontrar una solución de aislamiento para poder lograr un mayor confort. También otro de los puntos que manejamos son los materiales o el aislamiento que sea resistente al fuego, para poder cumplir también con algunas certificaciones de seguridad. Podemos también apoyarles para encontrar la mejor solución en cuanto a aislamiento térmico y aislamiento contra el fuego.
Como último comentario, creo que es importante hacerles saber que contamos nosotros con esta plataforma, la plataforma de Owens Corning, se llama Capacitándose, donde aquí pues es una plataforma de acceso libre, digo, podemos entrar nosotros como diseñadores, como constructores, como instaladores, para poder conocer todo el catálogo de productos que ofrece Owens Corning, tanto en aislamiento acústico, como aislamiento térmico, como aislamiento contra fuego. Es una herramienta que está abierta para todo el público, donde pueden conocer un poquito más de los materiales y sus beneficios y sus aplicaciones. Esto puede ser como un primer acercamiento a los productos que manejamos. Y igualmente pues van a encontrar el contacto de todo el equipo para poder hablar un poquito más sobre soluciones técnicas. Si gustan, Brenda, Oref, podemos pasar a ver algunas preguntas de los asistentes. Claro que sí, Carlos. Mira, por ahí hay algunas preguntas. Te las voy a empezar a filtrar a ver si nos haces a favor de responderlas. Sí, Y gracias. bueno, la primera es, ¿qué producto y espesor sería el ideal para aislar una vivienda con muros de mampostería? Eh, Podemos utilizar ambos tipos de fibra de vidrio. Puede ser, perdón, ambos tipos de fibra. Puede ser una fibra de vidrio, puede ser una lana mineral o puede ser algún material como los que veíamos en este caso, como un poliestireno. Los tres cuentan con propiedades térmicas. Sin embargo, hablando más específicamente, pues el poliestireno es el que tiene una propiedad térmica mucho más alta. Ahora, en cuanto a espesores, en este caso tendríamos que analizar ya puntualmente un proyecto. Analizar qué espesor tienes en tu muro, qué acabados tienes en este muro y también la zona en la que está tu vivienda. Todas estas condiciones son las que nos van a dar el espesor ideal de aislamiento para tu vivienda. Ya será cuestión de revisarlo directamente con alguno de los miembros del equipo para poder revisar tu proyecto. Gracias. Aquí un poquito relacionado a esa pregunta anterior, hay una similar que, a ver, digo nada más igual para profundizarla, es para calcular la resistencia térmica de un muro, ¿qué factores influyen? Que es un poquito con lo que venías platicando, pero igual si la podemos contestar y profundizar ahí con esa respuesta. Sí, en este caso, para calcular la resistencia térmica del sistema completo como tal, necesitaríamos conocer pues, de primera todos los componentes del muro, pero igual sus características en cuanto a conductividad. Recordemos que la conductividad es lo que nos va a determinar qué tanta temperatura pasa de un lado a otro del sistema. Esta conductividad podemos encontrar datos paramétricos o igual pues nos las puede brindar el fabricante como tal del material. Gracias. Y yo también ahí, relacionado a lo que decías, pues bueno, ir sumando toda la capa de materiales que tenemos para ir obteniendo esa resistencia térmica imperial. Y pues vaya, en términos prácticos, entre más alta sea esa resistencia térmica, pues mejor aislamiento térmico vamos a tener, ¿no? Un mayor aislamiento térmico. Y aquí Así con es. otra pregunta es, para traducir el ahorro energético en términos económicos, ¿qué servicios ofrecen? Sería esto que les platicaba sobre las simulaciones energéticas. Digo, nosotros, la simulación energética consiste en que nosotros por medio de un software vamos a diseñar todo lo que es la envolvente del edificio y dependiendo la zona donde esté, la temperatura que maneje la zona, pues nos va a arrojar la temperatura que vamos a tener al interior del espacio. Con esta temperatura ya se puede calcular el tamaño del equipo, del tonelaje
y el gasto de energía eléctrica que necesitamos para poder regular esa temperatura interior. Esto nos va a dar, por decir, un valor base A de gasto energético, de cuánto dinero vamos a invertir en regular la temperatura. Nosotros, una vez teniendo este diseño en este software, vamos a poder incluir uno de nuestros materiales aislantes en la misma envolvente para volver a correr el ejercicio y nos pueda decir con el aislante a cuánto vamos a reducir la temperatura. Esto se va a traducir en que al tener esa temperatura menor, pues el equipo y el gasto energético va a ser menor también. ¿Esto que nos va a arrojar? Que vamos a tener un gasto B en cuanto a gasto energético. Ahora sí podríamos comparar lo que es nuestro gasto A sin aislante, que va a ser mayor, contra nuestro gasto B con aislante, que va a ser menor. Ahí es donde brinca la diferencia, donde vamos a identificar la diferencia entre el gasto monetario que vamos a tener en regular la temperatura con o sin aislante. Gracias, Carlos. Aquí otra pregunta adicional. Para evitar problemas de condensación en sistemas de aire acondicionado, ¿qué se requiere? Tendríamos que tener también dentro de los conceptos que manejábamos de lo que nos da el confort térmico, hablábamos de lo que es la temperatura del aire y la velocidad del aire. Estos dos conceptos son los que nos van a influir en la condensación de los ductos de aire. Al tener esa diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, nosotros podemos colocar un aislante al interior que nos permita que ese cambio de temperatura no sea tan drástico, no sea tan brusco, y podamos controlar más esta condensación. Igualmente, algunos de nuestros productos que podemos platicar para cuestiones de aire acondicionado traen un recubrimiento que justo va a impedir que si llegásemos a tener algún tipo de condensación dentro de los ductos, este recubrimiento lo que nos va a hacer es proteger el aislante para evitar que se deteriore. Pero igual es hacer un ejercicio de las temperaturas que vamos a manejar al interior del ducto para determinar el mejor tipo de aislamiento. Sí, gracias. Digo, y también ahí tener cuidado siempre en el caso de que ya es un ducto aislado y ya esté presentando esta condensación. Digo, importante nada más mencionar que siempre hay que tener cuidado con esos temas del contacto de la fibra con el agua para mantener ese desempeño óptimo para el que fue propuesto el material. Y de todas maneras también para eso les podemos ofrecer apoyo en cálculos de los espesores para que tengan el espesor adecuado de acuerdo a las temperaturas que van a manejar en el proyecto. Y pues bueno, a ver, otra pregunta. ¿El Fomular, aparte de ser aislante térmico, ofrece aislamiento acústico? No, justo este es un tema un poquito recurrente porque se puede confundir un poquito lo que es los conceptos de aislamiento. Dentro del catálogo de productos de Owens Corning, les mencionaba hace ratito, la mayoría de productos van a tener ambas propiedades, tanto aislamiento acústico como aislamiento térmico. Sin embargo, la placa de Fomular es un producto que únicamente tiene propiedades térmicas. Como veíamos en una de las presentaciones, los materiales celulares dentro de donde entra el Fomular están compuestos por celdas más grandes, más chicas, más apretadas o más sueltas. Entonces, la propiedad térmica de Fomular se logra porque su celda es muy cerrada. Es un material demasiado cerrado, no permite para nada el paso del aire ni del agua. Entonces, al ser un material tan condensado, no nos va a aislar acústicamente. Nosotros si tenemos un ruido de un lado, ese ruido va a pasar completamente del otro lado con un material térmico como Fomular.
no vamos a tener ningún aislante acústico que nos retenga ese sonido, sino va a pasar completamente como un ruido seco de un lado al otro. De acuerdo, gracias. Y en temas otra pregunta, en temas de resistencia a fuego, ¿qué propiedad ofrecen los aislantes de Owens Corning? En este caso, los materiales idóneos para resistencia al fuego son los materiales de lana mineral, de fibra de roca. Justamente pues, por su composición, al ser minerales, tienen una resistencia al fuego de entrada mucho mayor. Igual digo, no son materiales eternos, como todo material en algún momento va a ceder al fuego, pero la cualidad que tienen estos materiales es que están calculados y estudiados por un laboratorio en Estados Unidos, que son los laboratorios UL, que ellos son los que nos pueden determinar no solamente el material, sino todo el sistema que nosotros armemos, hablando de bastidores metálicos, hablando de tableros de yeso, tableros de cemento, de blocks, de concretos. Ellos nos pueden ayudar a definir el sistema completo junto con nuestro material, qué tanta resistencia al fuego nos puede dar. Resistencia hablando de que pues, un material no va a permitir el paso del fuego a lo mejor en un máximo de 30 minutos, ¿no? O 1 hora o 2 horas, dependiendo del armado del sistema. Ahí es donde nos ayuda principalmente la resistencia al fuego. Pero el material como tal, si es un material que es incombustible, al momento de que se prende no va a empezar a propagar una flama o un humo, sino que va a ser autoextinguible. O sea, sí le va a afectar el fuego, pero se va a consumir a sí mismo. No va a permitir el paso del fuego. Sí, y esto, bueno, a su vez el retraso del fuego, pues se traduciría ligeramente en términos térmicos para igual ahí mantener aislados ciertos espacios en cuestión tal vez de salidas de emergencia para vaya, evitar que suba excesivamente la temperatura, ¿no? Mientras la gente pueda estar evacuando, entonces también por eso nos podrá ayudar en términos térmicos. Otra pregunta que hay por aquí, para aislantes de naves industriales, ¿qué producto recomiendan? Para naves industriales podemos igualmente, si gustan por aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de una nave industrial, podemos tener los 3 tipos de aislamiento. Puede ser igualmente aislamiento de fibra de vidrio, aislamiento celular, de poliestireno o aislamiento de lana mineral. Los 3 tipos de aislamiento pueden darnos el aislamiento térmico para este tipo de construcciones, pero el más utilizado es en este caso la fibra de vidrio, el material amarillo que vemos aquí, tanto en muros como en cubierta. Es un producto de Owens Corning que se llama MBI, Metal Building Insulation, que nos va a ayudar mucho justo por las propiedades de la facilidad de su instalación. Es un material ligero, es un material fácil de instalar, además de que pues no le va a representar un mayor peso a la estructura que estemos construyendo. Y justo al estar instalado pues sobre el envolvente, principalmente la cubierta de las naves industriales, nos va a ayudar a retener muchísimo la temperatura que nos pueda ingresar por la cuestión de radiación solar. Gracias, Charlie. Igual, aquí nada más a ver si podemos profundizar un poquito en la elección del espesor de cada tipo de aislamiento en el caso de naves industriales. A ver si nos puedes explicar un poquito más, digo, para aquí los asistentes también lo tomen en cuenta. Sí, nos va a depender, bueno, creo que es un poquito un tema recurrente. Vamos a depender siempre del sistema constructivo. Nosotros al armar una nave industrial, en este caso,
podemos tener cierto tipo de estructura que nos va a ayudar en el tema de la instalación. Pero hablando como tal del material y del aislamiento térmico que nos va a dar el material como tal, su valor R, nosotros aquí en México nos basamos en una normativa que nos da la ASHRAE, que ya tiene definidos qué tipo de valores R, más bien qué cantidad de valor R es el que tenemos que tener tanto en muros como en cubiertas, dependiendo de la zona donde estemos. Por ejemplo, puede ser el mismo tamaño de nave industrial, pero el valor que nos den como recomendación pues va a ser diferente si la tenemos en el centro que si la tenemos en el norte. A lo mejor aquí en el centro pues nos van a recomendar tener un valor R7, R10, pero para edificaciones en el norte del país, donde manejamos temperaturas más altas, pues ya nos van a recomendar de inicio un valor R15 o hasta un valor R19. Va a depender de las características y la zona principalmente en donde esté nuestro edificio. Gracias. Y aquí en complemento a lo que dices, recordarles, ¿no? Que el valor R es una relación entre el espesor y la conductividad de los materiales. Y bueno, ahí precisamente con esa relación, como de estos productos tenemos distintos espesores, entre más alto sea el espesor, más alto va a ser el valor R, y de esa forma nosotros vamos a alcanzar o vamos a poder incrementar esa resistencia térmica en los proyectos de acuerdo a la solicitud con base en la normativa que estemos analizando. Y también en este caso les podríamos apoyar para todos los temas de cálculos térmicos que requieran y la elección del espesor ideal de acuerdo a la zona geográfica donde va a estar posicionado el proyecto. Así es. Pues bueno, Carlos, muchas gracias. Estas ya fueron todas las preguntas. No sé si gustas agregar algo más o ya, no me quedaría más que agradecerles nuevamente ahí por el tiempo que nos brindaron y pues bueno, también disculparnos ahí por los inconvenientes que tuvimos al inicio. Entonces, no sé si quieras complementar algo, sino ya para finalizar el webinar y pues bueno, de mi parte sería todo. Gracias, Ore. Yo creo nada más recordar un poquito, hablando de cuestiones térmicas y de temperatura, pues a diferencia, o más bien, como muchos tipos de energía, yo creo que la energía térmica es algo que no podemos ver como tal físicamente, y únicamente percibimos, ¿no? Percibimos nosotros el calor, percibimos el frío, pero yo creo que es importante entender la base de cómo va a funcionar esta transmisión de calor y cómo nos va a ayudar este aislamiento térmico. Recordar siempre que el calor va a venir del espacio más caliente al espacio más frío. Entonces, la importancia de poner este material aislante pues va a ser justamente evitar ese paso de la temperatura, ya sea para ganarla o para perderla. Yo creo que ese es el concepto básico que debemos de tener y por lo cual son importantes estos tipos de materiales térmicos. Bien, muchas gracias por ese complemento. Y pues bueno, ya entonces finalizamos la sesión y pues bueno, los invitamos de una vez al siguiente webinar que se impartirá dentro de 2 semanas, que es el de soluciones sustentables, de igual forma con los productos de Owens Corning. Esténse pendientes nada más ahí cuando les hagamos llegar la invitación de redes sociales para que puedan tener el link de registro y pues bueno, nos puedan acompañar en este tercer webinar de una serie de 4. Ya vamos a la mitad, entonces pues bueno, muchas gracias nuevamente y esperamos verlos ahí en esa sesión. Entonces, muchas gracias. pues bueno. Y algo adicional nada más, ahí hay unas preguntas que se quedaron sin contestar, como quiera el equipo las va a obtener y se van a poner en contacto con ustedes para cualquier otra duda. Muchísimas gracias, bonito día. Nuevamente, buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego.